Buenas tardes, mi nombre es Josgerlek Dudamel, soy estudiante de Derecho y en esta oportunidad, referente a la materia Derecho Canónico, me corresponde explicarles sobre el procedimiento de nulidad del matrimonio canónico. Sin más preámbulos, comencemos. ¿En qué consiste el proceso de nulidad? Recordemos que cuando un matrimonio es celebrado dentro de la iglesia, se presume válido y que ha sido formalmente realizado por personas hábiles y capaces de prestar su consentimiento. Sin embargo, el proceso de nulidad consiste en invalidar ese matrimonio, bien sea por haberse comprobado algunos motivos que la Iglesia Católica los presume como actos inválidos. Podemos mencionar que los causales para declarar nulo un matrimonio canónico, seleccioné los más relevantes porque realmente son varios los que están prescritos en los cánones. Por ejemplo, si uno de los cónyuges se ha casado por la iglesia teniendo todavía otro vínculo matrimonial vigente, la Iglesia Católica debe declarar nulo ese matrimonio. 2. Si se da la impotencia para el acto conyugal en el esposo o la esposa. 3. Si alguno de los contrayentes carecía de suficiente uso de razón. También podría ser que había sido engañado por una de las partes que está contrayendo matrimonio. Si teniendo suficiente uso de razón, carecía de la necesaria discreción de juicio. Y por último, si alguien se casó por miedo, coacción o sin libertad suficiente. Seguidamente podemos mencionar que un proceso de nulidad de matrimonio canónico no es necesario el mutuo consentimiento de ambos cónyuges. O sea, quiere decir que no es necesario que las dos partes estén de acuerdo para invalidar este matrimonio. Basta con que uno de ellos quiera iniciar el procedimiento y pues el proceso va a seguir el curso. Es conveniente que ambas partes actúen dentro del proceso de manera activa, pero no es obligatorio, ya que puede concederse la nulidad a pesar de que el demandado esté en contra o nunca llegue a prestar declaración ni comparecer, a pesar de haber sido citado legalmente. Podría ser en los casos en los que la parte actora, el demandante, formalice pruebas como por ejemplo que fue obligada a casarse. Entonces dentro del proceso de nulidad del matrimonio se verifica y pues seguidamente se le da la sentencia a favor del demandante. También podríamos mencionar que el aporte de las pruebas pertinentes fundamental durante la etapa de instrucción dentro del proceso es muy importante, o sea, las pruebas. Y el tiempo estimado de la duración del proceso va a depender del tipo de proceso, bien sea ordinario, documental o abreviado. Esto es dependiendo del que designe el tribunal eclesiástico de acuerdo a la causa invocada. Podemos irnos a lo que son las fases del proceso. El proceso de nulidad canónica de matrimonio tiene la fase introductoria, instructoria, discusoria, decisoria. La primera es en la que se delimita la cuestión a debatir, en este caso la existencia o no del vínculo matrimonial, mediante la demanda, la citación y la contestación del demandado. La fase introductoria es en la que las partes presentan sus pruebas y se solventan los incidentes que pueden surgir. La discusoria es en la cual se examinan las pruebas y se hacen las oportunas alegaciones por parte de los litigantes. Y la decisoria, que es en la que se dicta sentencia y se abre el camino a la impugnación. Para adentrarnos un poquito más en este proceso, lo que son las fases, primero podemos extendernos con la elaboración de la demanda. En el Tribunal Eclesiástico para la Diócesis del Espinal se ofrece asesoría para redactar la demanda de acuerdo con las normas canónicas.
Generalmente, como podemos leer aquí en la presentación, se anexan documentos como la partida original de matrimonio, con máximo de 3 meses de despedida, también la partida original del bautismo de los contrayentes con nota marginal de matrimonio y partidas originales del bautismo de los hijos o registros civiles de nacimiento y otros documentos que podrían ser útiles durante el proceso, como certificados médicos y otros documentos que se consideren importantes para la presentación del proceso, como por ejemplo las referencias psicológicas en caso de que se esté mencionando que una de las partes no está con el coeficiente uso de razón. La fase introductoria la encontramos en los canones 1501 al 1516. Teniendo el escrito de la demanda con sus anexos, se presentan en la secretaría del tribunal y el presidente del tribunal, luego de verificar que éste cumple con los requisitos exigidos por el derecho canónico y el reglamento, emite decreto de aceptación o rechazo de la demanda. También nombra los jueces y servidores que van a llevar a cabo el proceso. Y podemos irnos a la fase introductoria, que son desde los canones 1530 a los canones 1599. La instrucción es el periodo de tiempo generalmente entre 3 meses y máximo 1 año, en el que se busca la verdad practicando las pruebas propuestas por las partes o las que de oficio consideren necesarias de oficio del tribunal. Una vez que se recabaron todas las pruebas, el presidente encargado de la investigación decreta que se publiquen las actas. También encontramos la fase disuasoria, que son de los canones 1601 al 1606. Se decreta el cierre y se presentan los documentos. Una vez que han sido publicadas las actas del proceso, se escuchan los alegatos de las partes, si los hay, y posteriormente se decreta el cierre de la investigación para decidir sobre la causa. La fase resolutoria o decisoria. Esta la encontramos en los canones 1607 al 1618. Conforme al derecho y al proceso, habiendo reunido la certeza moral y jurídica, los jueces deciden si declaran o no nulo el matrimonio demandado. Quienes interponen una causa deben estar preparados para encontrar la verdad. Y a veces, por más que quieran que se les diga que están libres para contraer nuevas nupcias, la realidad es otra. Es importante que mencione sobre la elaboración de la sentencia, el decreto ejecutorio y sentencia a las partes. Generalmente el encargado de escribir la sentencia después de haber decidido conforme al proceso es el presidente del turno o el presidente del tribunal o el vicario judicial. Y esto debe ser aprobada y firmada por los jueces que intervinieron en el proceso. Esta sentencia puede ser impugnada o se puede proponer que se anule, sin que se anule el proceso, en caso que se corrija si es necesario. Obviamente es un procedimiento ajustado a derecho. Después de entrar en vigencia la sentencia, esta se notifica a las partes, a las parroquias de bautismo de las partes, la parroquia donde se casaron para anular la partida de matrimonio y a la registraduría para anular el registro civil de matrimonio. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero hayan entendido y eso es todo por hoy. Muchas gracias.